Muy buenas tardes a todos. Soy María Luisa Mercado, encargada de Marketing y Sistemas de la empresa Helios SRL. El día de hoy tenemos el agrado de presentarles el seminario web Detección y localización de descargas parciales y puntos calientes en transformadores de potencia. Nuestro ponente, Armando Morales, representante e ingeniero de aplicaciones y ventas para Latinoamérica NDB Technologies. Los micrófonos están deshabilitados para un mejor desarrollo del seminario. Dudas y consultas pueden ser escritas en la sección de preguntas o chat. Al finalizar la presentación daremos lectura de las mismas para que puedan ser respondidas por nuestro panelista. Armando, te cedo el micrófono cuando gustes. Muchas gracias, María Luisa. Pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por prestarnos su atención y un poco de su valioso tiempo para hacer esta presentación de una de nuestras tecnologías en términos de las descargas parciales dentro de este enorme tema que hoy en día es muy relevante para los operadores y gente de mantenimiento en sistemas de potencia y operadores de maquinaria eléctrica. Entonces, para nosotros es un honor y un gran privilegio que nos permitan dirigirnos a ustedes para presentarles estos equipos y poder, de hecho, presentar a nuestra compañía. Entonces, veo que tenemos como invitados a gente muy importante dentro de los sistemas eléctricos de potencia en Bolivia. Eso también es un motivo de orgullo y de privilegio para mí. Muchísimas gracias. Yo como representante de NDB a nivel Latinoamérica, pues me ha dado la fortuna y el privilegio de conocer a varias personas, a varios ingenieros, que están dentro de estas importantes posiciones a lo largo de toda Latinoamérica y bueno, me gustaría tener tiempo para platicarles lo enriquecedor que ha sido eso para mi experiencia como ingeniero. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por este tiempo que ustedes nos están brindando. Entonces, espero realmente hacer una buena presentación para que ustedes tengan realmente la información que requieren acerca de esta tecnología y bueno, aún así yo me pongo a sus órdenes para que en cualquier momento y en cualquier situación o circunstancia poder asistirlos y responder cualquier duda, pregunta o consulta que deseen acerca del tema y de cualquiera de nuestros equipos. Muy bien, entonces procedamos con la presentación. Voy a hacer primero una muy breve y muy rápida descripción de nuestra compañía. Nosotros somos la compañía NDB Technologies Inc., dedicados a los instrumentos de medición y prueba de equipos de potencia eléctrica, lo que en inglés se conoce como Power Utility Test Equipment. Somos una empresa canadiense, 100% canadiense, fundada en 1991. Una empresa relativamente pequeña con 40 empleados en oficina central en la ciudad de Quebec, en Quebec City, en la provincia de Quebec, es decir, la zona francófona de Canadá. Sin embargo, nuestra actividad y la calidad de nuestras ingeniería pues nos lleva a tener presencia prácticamente en todo el mundo. Entonces, no por ser una empresa relativamente pequeña, no es que no conozcamos y tengamos penetración de mercado en todo el mundo. Nosotros tenemos 4 líneas principales de productos que diseñamos, manufacturamos y comercializamos. La primera son los instrumentos para descargas parciales, entre ellas aquel que vamos a conocer hoy, el AE150, que es un localizador de descargas parciales en transformadores de potencia, pero también tenemos detectores en varias áreas o para varios equipos eléctricos. Cada
Cada uno de estos equipos tiene una aplicación relativamente específica. Les podré platicar un poquito más acerca de ello más adelante. También tenemos un conjunto de equipos para mantenimiento de subestaciones. Aquí es donde tenemos un TTR, probadores de TCs, medidores de resistencia de vanado y el propio AE150 lo ubicamos aquí. También hacemos equipos para la identificación de conductores y de fases eléctricas en sistemas eléctricos de potencia, en cables energizados, desenergizados y por supuesto la identificación de fases eléctricas a veces en cualquier punto de un sistema con base en el conocimiento de una referencia fija en nuestro sistema. Y la última es la medición de resistencia en microohms, varios microómetros para aplicaciones tales como medición de resistencias de contacto, medición de resistencias de soldadura en sistemas de tierras, en fin, eh, con 4 modelos diferentes de 1, 5 y 10 amperes. Entonces, nuestros micrómetros, estamos orgullosos de ellos por su alta exactitud. Entonces, esas son las 4 líneas de dispositivos y equipos que manejamos. En particular, hoy hablaremos del AE150. Este es, de hecho, nuestro equipo, como dicen en inglés las compañías, nuestra bandera, nuestro flagship. Es el instrumento más sofisticado que comercializamos. Nosotros lo diseñamos desde cero, en colaboración muy estrecha con Hydro-Québec, la empresa generadora y de transmisión en Canadá y principalmente en la provincia de Quebec. Entonces hubo una colaboración muy estrecha con ellos debido a sus necesidades en cuanto a problemáticas con descargas parciales en sus transformadores y gracias a esa colaboración fue que se llegó al desarrollo de esta tecnología. Y hoy pues tenemos ya la oportunidad y privilegio y orgullo de poder comercializarla en todo el mundo. Esta unidad está diseñada para localizar descargas parciales. Entonces, perdón por esta breve adelanto de diapositivas. El sistema consta de estos componentes generales, que son la unidad central, que podemos ver aquí. Esta es la unidad central, la cual contiene 4 sensores ultrasónicos y se conecta a una computadora vía inalámbrica o alámbrica, eso es la selección del usuario, para poder hacer la localización de descargas parciales dentro de un transformador de potencia que se sospecha tiene estos problemas o que ya se sabe que tiene estos problemas a partir de alguna otra forma de diagnóstico. Aquí hay que distinguir entre lo que es la detección de las descargas parciales y la localización de las descargas parciales, porque una cosa me permite identificar cuando un equipo eléctrico tiene problemas de descargas parciales, que es la detección. Pero la siguiente pregunta que nos hacemos cuando hemos hecho ya la detección y el diagnóstico del problema, de la presencia del problema, es, sobre todo en un transformador de potencia, es ¿dónde está la descarga parcial? A lo largo, dentro de todo el cuerpo del equipo eléctrico que estamos inspeccionando, la pregunta es ¿dónde está la descarga? Como para poder tomar decisiones claras sobre qué puede hacerse para resolver ese problema. Entonces, eso es lo que denominamos nosotros localización de la descarga parcial. Y son procesos muy diferentes. Una detección puede hacerse con una inspección general del equipo que estamos eh, estudiando, analizando. Y una localización requeriría un proceso de
revisión del cuerpo completo del equipo para poder, mediante análisis diferentes a la detección, hacer lo que llamamos localización, que es finalmente encontrar el punto con información cuantificada en coordenadas tridimensionales X, Y, Z, para saber dónde está la descarga, es decir, en qué punto se está originando la descarga parcial. Entonces, antes de entrar a los detalles de esta eh, de cómo se hace la, la detección, la localización, perdón, voy primero a hablar un poquito acerca de las descargas parciales. Vamos a hacer una breve introducción a las descargas parciales para estar todos en acuerdo acerca de qué son las descargas parciales, entender cuál es su naturaleza, qué es lo que las produce y, por lo tanto, entender mejor la, eh, la forma, el principio de operación de nuestro localizador. Entonces, rápidamente voy a hacer una breve introducción a descargas parciales. María Luisa, ¿me puedes confirmar si ya tienen si ya se puede ver la diapositiva que dice introducción a descargas parciales? Sí, Armando, confirmado. Muy bien, gracias. Listo. Entonces, ¿qué es una descarga parcial? Bueno, la definición que nos da la Comisión Electrotécnica Internacional de descarga parcial es esta. Una descarga parcial es una descarga eléctrica localizada. Este término es muy importante. La descarga eléctrica localizada, que atraviesa el aislamiento entre dos conductores solo de manera parcial. El otro término importante a tomar en cuenta es este término de parcial. ¿Por qué descarga parcial? Bueno, como descarga se trata de una descarga eléctrica. Un arco eléctrico es una descarga eléctrica. Pero el arco eléctrico se caracteriza o lo especificamos como una descarga eléctrica que se da entre dos elementos conductores, prácticamente hechos de metal, de un material conductor, que están energizados, tienen una diferencia de potencial entre sí y existe una descarga eléctrica entre ellos, que entendemos como una forma de falla eléctrica, porque lo que nosotros buscamos es que la energía eléctrica fluya desde un electrodo energizado, conductor, hacia el otro de manera controlada y de preferencia a través de un elemento de transmisión, como sería un conductor, o un elemento de carga eléctrica que realiza un proceso de conversión de energía. Entonces, nosotros queremos mantener la energía eléctrica controlada, confinada a aquellos elementos que nosotros requerimos para transmitirla o para convertirla. Cuando sucede que esa conducción de la energía se da de manera directa entre un electrodo energizado y otro, que presentan diferencia de potencial, por supuesto, a través de un arco eléctrico, pues esto lo consideramos una forma de falla. Primero porque es energía que no estamos aprovechando y segundo porque puede causar severos daños a nuestro sistema o a nuestro equipo eléctrico. O incluso si el arco eléctrico llega a tocar o a circular por una persona, puede provocar la muerte. Entonces, pero esto es un arco eléctrico, sigue siendo una descarga, pero se da de manera plena entre los dos electrodos energizados. Una descarga parcial también es una descarga eléctrica, es el mismo fenómeno desde el punto de vista eléctrico, pero se da solamente en un punto localizado y en una trayectoria pequeña y parcial entre los dos electrodos. Esto implicaría pues que esa trayectoria está contenida en el elemento o material aislante entre los electrodos. Sabemos que los aislantes pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos y
cuando tenemos electrodos energizados entre sí, nosotros diseñamos esos elementos energizados para tener alguna forma de aislamiento entre sí, que puede ser otra vez sólido, líquido, gaseoso. Entonces, una descarga parcial es una descarga eléctrica que se da solamente eh, eh, en una trayectoria muy pequeña dentro del espacio donde existe el aislamiento entre esos dos conductores con diferencia de potencial, entre esos dos conductores energizados. Un ejemplo muy, muy simple, muy básico, sería la estructura que vemos ahora en pantalla, que es una especie de capacitor, dos placas energizadas con una diferencia de potencial muy alto o alta tensión, que serían estas líneas en negro, que representarían electrodos o placas, separados por un aislante, que sería toda esa región en color café. En esta configuración, el campo eléctrico se distribuye de manera relativamente uniforme, eh, para este arreglo físico. Y si en el material aislante existieran irregularidades que podrían ser pequeñas burbujas conteniendo vacío, o incluso alguna forma de gas diferente al material que forma al aislante, o existieran rupturas a lo largo en algún área del material, o laminaciones que tienen también en su interior materiales distintos a los que dan forma al aislante mismo. Pues en este lugar es precisamente donde existen estas fallas en el material, pueden ser origen de las llamadas descargas parciales. Y la existencia, ese pequeño espacio entre, por ejemplo, esta burbuja que estoy señalando ahora, ese pequeño escaso espacio sería la trayectoria pequeña de la que estoy hablando, entre los dos electrodos. Un arco eléctrico ocurriría desde la placa superior hasta la placa inferior, una trayectoria de conducción eléctrica plena entre estos dos puntos, pero la descarga parcial se da solamente en el espacio de esta pequeña burbuja, por ejemplo. Se daría entre la cara superior o la superficie interna superior de la burbuja hacia la superficie inferior de la misma burbuja. Solamente en ese espacio es que existiría la descarga eléctrica. Por lo tanto, es o punto localizado dentro del aislamiento donde está la descarga, y por eso se le llama parcial, porque la descarga eléctrica solamente existe en ese pequeño espacio de falla en el aislamiento. Este sería el mejor ejemplo que podemos tener. Entonces, ustedes seguramente han visto y hasta jugado con estas lámparas de plasma. Pues podemos suponer que el interior de la burbuja de la lámpara de plasma es precisamente el interior de esa pequeña burbuja, que pueden ser microscópicas, incluso de pequeños eh, micrómetros o de tamaño o de diámetro en el material. Debido a la diferente naturaleza de la rigidez dieléctrica del vacío o del gas que contenga esa burbuja con respecto a la rigidez dieléctrica del aislante que la rodea, provocará una distribución diferente del campo eléctrico, y la rigidez dieléctrica disminuida permite pues la existencia de la descarga parcial, de la descarga eléctrica en el interior de la burbuja. Algo semejante a lo que vemos aquí en esta lámpara. La única diferencia sería que aquí el electrodo está justo al centro del diámetro de la esfera que forma la lámpara. En una descarga parcial las descargas se verían algo más semejante a esto, existiendo entre las caras superiores de la esfera y la carga inferior de la misma.
Ahora, tratándose de corriente, en la lámpara de plasma, pues estos arcos eléctricos o descargas eléctricas son constantes. Ustedes la ven que existen de manera constante y por eso vemos siempre iluminada la esfera, ¿no? A pesar de que la descarga es dinámica y está cambiando de forma y de posición constantemente. Al interior de una burbuja en el material aislante, la descarga parcial no se comporta tanto de esta manera, debido a la naturaleza de corriente alterna con la que energizamos a nuestros equipos. Las descargas parciales están constantemente generándose y extinguiéndose. Entonces, son descargas parciales que están apareciendo y desapareciendo constantemente a medida que los ciclos de corriente alterna van creciendo y decreciendo eh, 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 en el espacio que forma el material aislante. Entonces, regresando a la definición de las descargas parciales, eh, las descargas suceden debido a la existencia de campos eléctricos intensos y no uniformes o concentrados, que existen o conviven en el espacio de un aislamiento con rigidez dieléctrica reducida. Las descargas eléctricas tienen un efecto deteriorante y esto es muy importante. Una vez que las descargas ah, eh, parciales aparecen en un material o en un sistema de aislamiento, se convierten en un problema crónico, es decir, difícilmente van a desaparecer. Y el problema es que estas descargas parciales son energía que se está liberando hacia el material aislante y por lo tanto lo bombardean con una forma de energía y a sus átomos de tal manera que van eh, deteriorando, van provocando cambios en el material aislante a nivel químico y se dice que van descomponiendo químicamente al material. Lo van gasificando, lo van carbonizando, lo van quemando, dependiendo de la naturaleza del aislante, y van generando cambios y destrucción gradual en el material. De tal manera que lo que empezó como una micro burbuja dentro del material aislante se va convirtiendo después en un espacio mucho mayor con presencia de otros gases, de otros materiales que pueden llegar a ser conductores como el carbón y lo tienen un efecto eh, de incremento en la producción de la descarga parcial. Van apoyando, van eh, reforzando la descarga parcial, la generación de la descarga parcial y tenemos pues un efecto de retroalimentación positiva que favorece cada vez más las descargas parciales. Entonces, la destrucción del material puede llegar a ser tal que avance a lo largo del campo, de las líneas de campo eléctrico en dirección de ambos electrodos o de ambos elementos energizados y pueden llegar a provocar un arco eléctrico pleno debido a la disminución de la rigidez dieléctrica. Y ese es el peor escenario en el cual podemos llegar y precisamente generan los daños que conocemos. ¿Cuáles son las causas? En concreto, la distribución de campos eléctricos no uniformes, la presencia de burbujas en aislamientos sólidos y líquidos, efectos punta que focalizan los esfuerzos dieléctricos en el aislamiento, la forma de todas las partes metálicas energizadas también es importante, porque en lugares donde existan filos o puntas que en las formas de nuestros electrodos o elementos energizados eh, favorecerán la concentración de campo eléctrico muy intenso que está forzando o de manera más intensa al material dieléctrico. La presencia de humedad, cortaduras, fluorescencias de agua. El agua es un enemigo de los materiales dieléctricos, sobre todo en cables subterráneos. Es un ejemplo muy claro. La presencia de contaminantes en la superficie de aislamientos, tales como aisladores o boquillas en transformadores en subestaciones aéreas. Todos los contaminantes que existen en el aire
por ejemplo, por polución por automóviles, digamos, pueden depositarse sobre la superficie de estos aisladores y favorecer la presencia de descargas parciales. Y obviamente también la tensión eléctrica que exceda la rigidez eléctrica de los materiales, por ejemplo, por descargas atmosféricas, que son tensiones transitorias, pero que provocan campos eléctricos muy intensos que exceden la rigidez eléctrica del material, pueden llegar a provocar daños en el aislamiento que a su vez empiecen a favorecer la aparición de descargas parciales. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de la presencia de descargas parciales en nuestros equipos? Pues daños como este que vemos aquí en la fotografía, tan severos que puedan llegar a incluso destruir mecánicamente a nuestros equipos. Este daño ya es provocado por un arco eléctrico pleno, pero que se inició por una descarga parcial que fue avanzando lentamente, ¿no? Daños graduales y por problemas de presencia crónica de descargas parciales, como son el mismo daño que vemos a la izquierda, pero lo vemos de manera gradual, que van deteriorando, van destruyendo el material. Vean comparativamente como el material aquí se ve muy degradado, dañado, con decoloración, cambio de color con respecto a una parte que está relativamente más en mejor estado eléctrico que la parte baja del aislador. Y vean estos pequeños depósitos como de polvo, pues esto no es tierra por suciedad o polvo de suciedad del exterior, es la degradación y pulverización del material del aislador debido a las descargas parciales. También podemos tener problemas en las terminales de transformadores de tipo seco. Vean la degradación del material aislante alrededor de esta terminal en este tipo de transformador. Estas manchas negras que vemos que parecen como raíces o ramas de árboles, pues se conocen como arborescencias y son la degradación del material provocado por las descargas parciales. Van avanzando lentamente en esa degradación a lo largo del material hasta producir arcos eléctricos plenos. Uh -huh. Podemos llegar a tener problemas al interior de nuestros transformadores como estos. Daños a las laminaciones en los núcleos provocados por descargas parciales que se iniciaron en las bobinas de alta tensión. Uh-huh. O incluso ya llegamos a tener daños tan serios como esto, ¿no? Estos ya son cortocircuitos muy intensos dentro de las bobinas de un transformador, o este otro. Vean el daño que pueden llegar a provocar y si pueden haber iniciado estos daños masivos como una muy pequeña descarga parcial entre dos espiras en las bobinas del transformador, pero que evolucionan hasta llegar a provocar daños como esto. Entonces, debido a estos daños y estos potenciales problemas en nuestros equipos eléctricos, es que debería ser una actividad normal de mantenimiento el hacer pruebas de detección de presencia de descargas parciales en nuestros equipos eléctricos en alta tensión. Podrían ser aisladores, podrían ser boquillas transformadores, el interior del transformador mismo, cualquier elemento sometido a alta tensión y que tiene una capacidad de aislamiento o forma parte de nuestros sistemas de aislamiento, deberían ser sometidos a pruebas de mantenimiento regular para detección de descargas parciales. ¿Y con qué objetivo? Bueno, simplemente evitar los daños como los que acabamos de observar y evitar que nuestros equipos lleguen a fallar ya de manera plena y que lleven a los problemas de operación en nuestros sistemas eléctricos de potencia. El más severo, pues, siendo la pérdida de suministro a un cliente que pudiera ser muy importante. Entonces, si nosotros hacemos estas labores de detección de manera regular, pues podremos evitar todos estos
graves problemas. ¿Qué es lo que ganamos? Ganamos tiempo, podemos administrar los trabajos que podemos realizar para resolver el problema de descargas parciales, podemos monitorearlos para poder decidir en qué momento es más conveniente intervenir ya de manera mucho más profunda para resolver el problema, como podría ser la eh, eh, salida de operación de un transformador y su sustitución. Y sobre todo esto nos ahorra enorme cantidad de dinero. Si nosotros podemos administrar de manera correcta todas las acciones correctivas que haremos para resolver un problema por descargas parciales, eso se va a reflejar en los costos que vamos a tener por esas acciones correctivas. Hablando de tipos de descargas parciales, bueno, las descargas parciales se clasifican en internas, superficiales, descarga corona y descargas arborescentes. Las descargas internas fueron las que ya platicamos, que vimos en nuestro ejemplo, en la definición, se dan dentro de materiales sólidos principalmente, o también en materiales líquidos, como sería el aceite de un transformador que tiene alguna partícula contaminante en su interior y que anda flotando dentro del aceite, podría ser origen de descargas parciales internas. Las descargas internas son muy buenas para ejemplificar el proceso de cómo se da la descarga en corriente alterna. Si tenemos nosotros vemos el ciclo de tensión de corriente alterna, podemos aquí entender lo que yo les decía, que las descargas parciales en corriente alterna se inician y se apagan de manera cíclica, debido precisamente a la naturaleza cíclica misma de la corriente alterna. Cuando la corriente alterna se aplica al material aislante que tiene problemas de rigidez dieléctrica por alguna falla dentro del cuerpo del aislador o del material aislante, la variación de corriente alterna y el crecimiento en el tiempo de la tensión aplicada al material eh, hará que de manera temporal la tensión aplicada a la falla, al punto donde está la falla de aislamiento, alcance el valor que se llama de incepción de la descarga parcial, que produce la descarga parcial, y esta se refleja como un pulso de corriente en el instante en el cual se alcanza ese valor de tensión de incepción de la descarga. Se da el pulso de corriente, se da una caída de tensión dentro del espacio donde existe la descarga parcial, porque bueno, se está ahora convirtiendo en conductor el espacio dentro de la falla, dentro de la pequeña burbuja, por ejemplo, y se comporta como un arco eléctrico minúsculo, que es una corriente circulando dentro de una resistencia. Es el modelo más simple que existe, y se ve como un pulso de corriente. Ajá. Eh, el pulso de corriente provoca esta caída de tensión dentro del espacio de la falla del aislamiento hasta que alcanza un valor V más, que conocemos como tensión de extinción de la descarga. Ya no hay suficiente energía en el campo eléctrico para sostener la descarga y esta se extingue. Ya no hay más descarga. La tensión eléctrica sigue creciendo aún así debido a su naturaleza variante en el tiempo hasta que alcanza nuevamente el valor de tensión de incepción y se da un nuevo pulso. Se da otra vez el proceso de caída de tensión hasta que la descarga se extingue nuevamente y tenemos un nuevo pulso de corriente. Y así, a medida que avanza y cambia la tensión dentro del ciclo de 60 Hz, vamos encontrando instantes de tiempo donde se alcanza el valor U más y se genera la descarga, un nuevo pulso, después disminuye o se da la caída de tensión hasta un valor V más de extinción de la descarga, desaparece el pulso, y así a medida que avanza la tensión aplicada
a la falla en el aislamiento se van generando estos pulsos de corriente y esto es precisamente lo que nosotros detectamos. Tenemos capacidad de detectar y que interpretamos como presencia de descargas parciales dentro de un aislamiento. Entonces, esto se repite en cada ciclo durante cada 16 milisegundos. 16.6 milisegundos del ciclo de tensión de 60 Hz. Entonces, este comportamiento es por lo cual llamamos que las descargas parciales son un fenómeno de alta frecuencia, porque los pulsos de corriente tienen una frecuencia más alta que la tensión aplicada. Pero además, debido a la forma de la corriente, tan solo como un pulso, si nosotros hacemos una descomposición en Fourier de este pulso, pues veremos que tiene componentes de frecuencia sumamente alta. Entonces es un fenómeno eh, eh, de alta frecuencia las descargas parciales. Otro tipo de descargas parciales pues son las superficiales. La naturaleza de generación de la descarga es el mismo, pero ahora estas descargas se dan sobre la superficie del material aislante. ¿Qué es lo que puede provocar? Pues estas arborescencias que ya vimos, estas trayectorias en forma de raíces o de ramas de árboles por áreas o espacios que deberían ser aislantes o no debería haber presencia de corriente eléctrica en ellas, por ejemplo, eh, carcasas o superficies de transformadores, superficies de aisladores, o tenemos este otro aislador que vemos comparativamente con uno en mejor estado, totalmente decolorado, degradado su superficie, tal vez ya está con esta pulverización del material como lo vemos aquí. Estas son descargas superficiales. La descarga corona es otro tipo de descarga y esta se da directamente sobre los metales energizados y es una descarga, se considera una descarga parcial porque se da dentro del aire, que en este caso es el aislante, es lo que usamos como aislante en todos los equipos aéreos. Por eso se le clasifica como descarga parcial también. Aquí un detalle de la descarga corona y vean cómo las descargas están precisamente ubicadas o tienen su origen en el filo o en el espacio donde la superficie del metal cambia de manera muy abrupta y forma filos o puntas, que ahí es donde se da la concentración de campo eléctrico y donde se origina la descarga parcial. La descarga parcial se da por ionización de todos los gases alrededor del elemento energizado, y que son normalmente pues los gases que conforman el aire o que provienen de los contaminantes que hay en producto del smog, por ejemplo, en las ciudades. Una particularidad de la descarga corona es todos los productos químicos que produce. Es capaz de producir ácido nítrico, sales que reaccionan en el ambiente alrededor del elemento energizado, erosión del material, depósitos de carbón, creando trayectorias que favorecen los arqueos. El ozono es subproducto de las descargas parciales que es a veces útil para poder saber si las hay o no. También producen radiaciones ultravioleta, producen puntos calientes también y efectos ultrasónicos. Es importante que conozcamos estos efectos porque son los que nos permiten hacer detección de descargas. Las arborescencias son otra forma de manifestación de descarga, como ya lo conversamos. Bueno, en cuanto a métodos de detección, los métodos de detección se basarán obviamente en la forma en que se manifiestan las descargas parciales. Las descargas parciales se manifiestan emitiendo luz, emitiendo radiación electromagnética, ondas electromagnéticas. También producen sonido a nivel audible o incluso también ultrasónico. Producen pérdidas dieléctricas
en los materiales y que podemos, si medimos la rigidez dieléctrica del aceite, por ejemplo, vemos cómo este se va reducido debido a que en algún momento ese aceite estuvo alrededor de una zona con descargas parciales. También con reacciones químicas que producen las sales, el ácido, los ácidos y el ozono que mencionamos antes, y la presencia de los pulsos eléctricos de corriente que ya platicamos en la descarga interna. Entonces, con base en estas manifestaciones es que nosotros podemos hacer la detección y diseñando sensores dedicados a detectar cada una de estas manifestaciones es que podemos generar instrumentos que nos permitan detectarlas. Entonces, para una manifestación de tipo acústico, pues tenemos sensores ultrasónicos de contacto o a través del aire. Para la radiación electromagnética podemos utilizar antenas de ultra alta frecuencia, sensores de tensión, de ondas viajeras de tensión transitorias por superficies metálicas. Podemos usar sondas capacitivas que no son más que capacitores que eh, 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 debido a los campos eléctricos variantes en el tiempo que produce la descarga, inducen tensiones sobre estos sensores capacitivos que son tensiones que podemos medir ya directamente con un instrumento. Y los pulsos eléctricos de corriente que producen las descargas parciales las podemos detectar con transformadores de corriente, transformadores TCs clásicos, pero que son de alta frecuencia, debido a la alta frecuencia de esos pulsos de corriente. Entonces, con base en esas manifestaciones y la tecnología de sensores que se pueden crear, es que se pueden diseñar y construir instrumentos dedicados a la detección de las descargas parciales. Estos son los instrumentos que nosotros hemos fabricado y tenemos, por ejemplo, el PDLT, que es para hacer detección por medios capacitivos, el PDS también por medios capacitivos e inductivos. Estos son para aisladores o equipos aéreos, el PDS para empalmes y codos. Tenemos el ULD40 que es para hacer detección vía ultrasónica, es decir, detectando la presencia de ultrasonido provocado por la descarga parcial en equipos aéreos. Y tenemos el XDP, que es el equipo más versátil que tenemos porque puede ser capaz de utilizar todos estos diferentes tipos de sensores. Aquí tenemos un ejemplo de lo que serían los transformadores de corriente de alta frecuencia. En particular tenemos al AE150. Bueno, otro es es el Annunciator, que este es diseñado para el monitoreo continuo de descargas parciales en gabinetes Metalclad, utilizando sensores acústicos y de ondas viajeras de tensión, o TEV. Y llegamos pues a la E150, que es el localizador. Hace también detección, por supuesto, porque la requiere para hacer el proceso de localización, pero la función principal es la localización de la descarga parcial en transformadores de potencia. Este equipo se basa en la detección ultrasónica a través de materiales, del material aislante, que en este caso es el aceite, y el material sólido, que es el tanque del núcleo, el tanque de acero del núcleo. Las ondas ultrasónicas viajarán a través de estos materiales desde la descarga parcial misma y llegarán hasta los 4 sensores ultrasónicos que tiene este equipo AE150 en las esquinas de la unidad central. Dada la detección ultrasónica, combinada con una detección eléctrica de la misma descarga y haciendo un análisis de las ondas detectadas, podemos hacer la famosa localización que estamos haciendo, de las que ya les estoy mencionando. La detección eléctrica la hacemos con antenas de ultra alta frecuencia o con transformadores de corriente de alta frecuencia. Antes de entrar a esos detalles, vamos a ver cómo utilizamos a la E150 en el proceso de detección e incluso de decisiones para lidiar con el transformador que puede tener ya estas
descargas parciales. Primero, algo muy importante. El proceso se inicia con la sospecha de descargas parciales en algún transformador. Esas sospechas no las obtenemos directamente con el AE150, sino a partir de otros métodos de detección de descargas parciales. Y el principal es el análisis de gases disueltos en aceite eh, eh, del transformador. Este es un método que supongo que ustedes ya son familiares, ya están familiarizados con él, y lo único que hacemos es detectar qué gases hay en el aceite que puedan indicar la presencia de descargas parciales. Las descargas parciales, como vimos, provocan cambios químicos en el aislante, en este caso el aceite, y esos gases precisamente son producidos por la descarga parcial, por la degradación del aceite que produce la descarga parcial. Entonces, si nosotros notamos por análisis químicos la presencia de estos gases, serán un indicativo entonces de la presencia de descargas parciales en el transformador. Entonces, eso ya es nuestra base de sospecha de que el transformador esté sufriendo de problemas de descargas parciales. Cuando ya tenemos este nivel de sospecha, es que podemos entonces traer al AE150 y hacer un monitoreo del mismo, del transformador, para eh, 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 hacer ya la detección a partir de los fenómenos, de las manifestaciones eléctricas y de la manifestación ultrasónica, que nos permitirán entonces saber dónde está la descarga. Primero hacemos un monitoreo general del tanque del transformador para confirmar las sospechas, es decir, poder decir sí, este transformador sí tiene descargas parciales y hacer un monitoreo de la actividad de la descarga para saber en qué nivel se encuentran las descargas y sobre todo hacer un monitoreo a lo largo del tiempo, no muy largo, puede ser por ejemplo de una semana, para saber cómo evoluciona la descarga parcial. Si se mantiene relativamente constante la actividad, si se va incrementando de manera muy rápida o de manera relativamente lenta. Y sobre todo también cuándo sucede, bajo qué condiciones de operación está sucediendo o se da la presencia de descargas parciales, porque no necesariamente está siempre presente la descarga parcial. Puede llegar a ser dependiente la descarga parcial de las condiciones de operación del transformador. Y por condiciones me refiero a condiciones de carga, de corriente, de, de temperatura. La temperatura es un factor importante para la existencia de descargas parciales dentro de un transformador. Entonces, cuándo se dan las descargas también es importante. Una vez hecho ese monitoreo, entonces, y detectada el comportamiento ahora de la descarga, podemos entonces ahora sí hacer una inspección ya más a detalle del transformador para proceder con la localización. Ahora sí decir en qué punto dentro del tanque está la descarga parcial. Uh-huh. Y una vez hecha la localización, podemos pasar entonces ahora a la etapa de evaluación, la toma de decisiones. Sabiendo dónde está la descarga parcial, podemos tomar decisiones mucho más concretas y claras acerca de cómo debemos proceder para resolver el problema de este transformador que tiene la falla por descargas parciales. Esto requiere conocimiento acerca del interior del transformador, del diseño original del transformador, porque no es lo mismo tener una descarga parcial en un punto que pudiera ser simples conexiones a tener una falla ya en los devanados del transformador. Entonces, la detección química, que es con el análisis de gases disueltos, son lo que nos dicen cuáles son los gases presentes. Y vean ustedes que para descargas parciales detectan la presencia de hidrógeno, de metano y algunas trazas de acetileno.
Entonces, eso es lo que nos puede hablar acerca de la sospecha de descargas, dependencias de descargas en un transformador a partir de gases disueltos. Y ya con ello traemos el EQI 150 para hacer una inspección. El sistema AE 150 tiene estos componentes generales. Primero es la unidad central, con sus 4 sensores ultrasónicos y un sensor para la manifestación eléctrica de la descarga parcial, que puede ser un transformador de corriente de alta frecuencia, como este que vemos en la imagen, o una antena de UHF que insertamos al interior del transformador a través de alguna válvula de alivio de aceite del mismo. Esta es la mejor forma de detectar la manifestación eléctrica de la descarga, pero en ocasiones el dueño del transformador, por cuestiones de seguridad o de valla de operación o cualquier otra razón, puede no llegar a permitirnos insertar la antena al interior del tanque. Entonces podemos alternativamente usar los transformadores de corriente de alta frecuencia en los cables de puesta a tierra del transformador. Entonces, por un lado tenemos la detección eléctrica de la descarga, tenemos la detección ultrasónica en la unidad central. La unidad central va a hacer disponible esta información detectada a una computadora que contiene un software de análisis eh, eh, que se encargará de hacer todos los cálculos necesarios para hacer la localización de la descarga. Con base en las ondas ultrasónicas y la onda eléctrica de la descarga parcial, podremos hacer el análisis para convertir los tiempos de comportamiento de las ondas en distancias que sean indicativas de la localización de la descarga. Todo este análisis se hace en un software cargado en una computadora y se puede hacer el análisis en campo, en tiempo real durante la prueba. El software es sumamente rápido, toma unos cuantos minutos, eh, un par de minutos el análisis de un conjunto de señales detectadas, de 2 a 3 minutos más o menos, y nos entrega resultados analizables en sitio. Entonces, todo el proceso de inspección y de localización se hace en sitio, a lo mucho en 2 o 3 horas de análisis, si es que tenemos alguna dificultad con el transformador, sobre todo por todo lo que hay alrededor del mismo. La comunicación entre la unidad central y la computadora se da vía alámbrica o inalámbrica y necesitamos un equipo adicional que es un sincronizador. Además de la información detectada, necesitamos saber la forma de onda y el tiempo de la forma de onda para usarlo como referencia para todas nuestras detecciones, tanto eléctrica como acústica. Entonces, estos son los componentes generales del sistema. ¿Cómo es el principio de operación de detección del equipo del ISEN 50? Bueno, como base tenemos que la descarga parcial va a viajar. Es una onda, produce una onda acústica que viaja a través del aceite y a través del metal del tanque. Entonces, la velocidad de transmisión del sonido en el aceite es de 1420 metros por segundo y en el acero de 5200 metros por segundo. Con base en estos hechos, las ondas acústicas podemos nosotros caracterizarlas cuando se dan por descargas parciales. Lo que buscamos es detectar una onda que se llama onda transversal de la sesión de las ondas acústicas producidas por la descarga. Entonces, la trayectoria que nosotros utilizamos o que se utiliza en los cálculos es aquella que tiene una componente a través del aceite y una otra componente a través del acero y que llegan al sensor en forma más rápida. Esta es la trayectoria más rápida, que es una combinación de ambos trayectorias.
a través del aceite y del acero. Lo que nosotros detectamos es esto. La descarga parcial, antes de producirse, no tiene ninguna generación acústica. La descarga parcial se produce y genera esta onda acústica que tiene dos componentes, la onda transversal y la onda directa. Nosotros lo que buscamos detectar es precisamente esta primera parte de la onda acústica, de ultrasónica, que le llamamos onda transversal. Los 4 sensores recibirán las ondas ultrasónicas en diferentes tiempos debido a la localización relativa de la descarga con respecto a la unidad central, y veremos este tipo de recepción en nuestros sensores. Vean que cada onda llega a diferentes instantes de tiempo. Estos instantes de tiempo son medidos con respecto al origen, a la generación del pulso de la descarga parcial misma, la cual es detectada por la antena o por el transformador de corriente. Este pulso es el que da origen en tiempo, o es la referencia de tiempo de las ondas ultrasónicas. Cada onda ultrasónica llega a cada sensor a instantes de tiempo distintos, y estas diferencias de arribo a cada sensor de las ondas ultrasónicas son lo que nos permite calcular las longitudes de entre las distancias, las longitudes entendidas como distancias, desde la descarga parcial hasta cada uno de los sensores. Entonces, lo que estamos haciendo es convertir tiempos y velocidades, que es lo que ya sabemos, en longitudes a través de una simple relación velocidad igual a distancia sobre tiempo. Analizando de manera, bueno, los algoritmos en el software hacen el análisis de estas ondas ultrasónicas, y lo que nos generan es resultados de la posible localización de la descarga parcial, del origen de las ondas ultrasónicas, haciendo las conversiones de velocidades y tiempos a longitudes en dos formas. Una que conocemos como nodos o puntos, y la otra como vectores. Los puntos anaranjados que ven aquí en esta gráfica son esos nodos o puntos, y las líneas amarillas es lo que conocemos como vectores. Son dos algoritmos computacionales distintos que nos dan la posible localización de la descarga parcial. Haciendo detecciones de la misma descarga en diferentes costados o puntos alrededor del tanque del transformador, podemos generar diferentes puntos y vectores al interior del tanque. La convergencia de todos estos puntos y los cruzamientos de las vectores dentro del tanque es lo que nos da la localización más probable de la descarga parcial. Entonces, este prisma que ven aquí ustedes en esta gráfica representa al tanque, son las dimensiones del tanque, la forma prismática del tanque. Entonces, esta es información que nosotros le brindamos al software en una primera etapa de preprocesamiento, y utilizará el software estos datos para representar al tanque, y una vez hechos los cálculos de los nodos y vectores que nos dan la posible localización de la descarga, nos representan gráficamente la convergencia de todos estos puntos, y el sitio donde ellos convergen es donde se localiza o donde nos indica el equipo que ahí está el origen de la descarga parcial que estamos detectando y localizando. Es realmente un algoritmo, perdón, un principio de operación realmente muy sencillo, pero que su implementación ya en un producto tecnológico como este, pues sí ha llevado varios años de desarrollo. Y no somos nosotros los únicos que tenemos esta tecnología, pero tampoco son muchos, son pocas las compañías que lo tienen, pero nosotros nos enorgullecemos de tener el equipo con las características de portabilidad, tamaño compacto, facilidad de uso y de eficiencia matemática en el cálculo de los nodos y vectores más rápidos y sencillos, de tal manera que podemos hacer todo el proceso de localización en sitio. Es decir,
en un par de horas yo puedo llegar a hacer el montaje, hacer mi proceso de inspección y obtener resultados concretos de la localización de la descarga parcial en mi transformador en un mismo día. En unas 2 o 3 horas yo me he llevado hasta 4 horas es lo más que me he tardado con un transformador, que fue un poquito difícil porque estaba muy oculta la descarga. Pero en un mismo día logré hacer la localización. Entonces, dependiendo de las condiciones del transformador, lo que hay alrededor de él, porque bueno, la forma del tanque, los accesorios que tiene montados en su exterior, dificultan el proceso de montaje del AE150 alrededor del mismo para hacer los diferentes puntos de detección. ¿Sí? Entonces, y reunir y recabar la información requerida, que son las ondas ultrasónicas. Entonces, casos de éxito que tenemos con el AE150, bueno, por ejemplo, este transformador de 15 MVAs que se solicitó la inspección por incremento en los gases disueltos. Ahí vemos el AE150 montado. Estas son algunas de las señales acústicas obtenidas con los diferentes tiempos de arribo, como ven, en cada uno de los sensores. Y al final, la gráfica que nos entrega el software nos indicaba este cruce de vectores. En el cruce es donde tenemos la descarga y una vez abierto el transformador se observó que la descarga estaba localizada en esta barra de interconexión, ya ni siquiera en un devanado, nada. Era un problema de conexión en este punto del transformador. Este transformador pertenecía a Hidro-Québec. Tenemos un segundo caso del mismo Hidro-Québec y vean, a través de la identificación se logró un ahorro de alrededor de $1 millón en el reemplazo del transformador y su transportación desde el sitio y hasta a la vuelta a los talleres de Hidro-Québec. Este es el transformador de 450 MVAs y de la gráfica y la comparación del resultado gráfico que nos entrega el software con los datos de diseño del transformador, pues se supo que la falla estaba en esta zona del montado del núcleo, de los herrajes del soporte del núcleo. Y bueno, una vez abierto y extraído el mismo, se confirmó esta presencia, ¿no? Una vez abierto el transformador. Este es un transformador tipo pedestal de un hospital. Vean, un transformador relativamente pequeño, 2.5 MVAs. Aquí están las ondas ultrasónicas detectadas y la zona donde estaba localizada la descarga. Aquí vemos a la unidad montada sobre el tanque del transformador. Este es otro transformador, el que vimos que tenían los daños en el núcleo en las gráficas anteriores. Vemos aquí cómo está montado la unidad central, los resultados medidos. Acá abajo vemos también la manifestación de las descargas, la manifestación eléctrica de las descargas y la confirmación ya física del daño provocado. Una fábrica, un transformador en una fábrica. Aquí vemos dos resultados que nos presenta el equipo, la comparación con el diseño interno del transformador y aquí está la confirmación de la existencia de las descargas. Entonces, bueno, con esto sería básicamente la presentación que tengo para ustedes, la descripción más general y rápida que puedo hacerles de la E150. Podemos hacer, si ustedes tienen inquietud, saber más acerca de cómo opera y cómo es el principio de operación de la E150 y de hecho cómo hacer en detalle los detalles de cómo hacer una inspección con el mismo, podemos hacerlo sin ningún problema. Puedo hacerles una presentación tan extensa o tan detallada como ustedes lo requieran y lo requieran para conocer en detalle el AE150. Entonces, bueno, devuelvo el control a María Luisa y a Harold para a ver si tenemos preguntas en el tiempo restante que tenemos.
Ok, muchas gracias, estimado Armando. Carol, veo que tenemos preguntas en la sección de chat. Te cedo el micrófono para que des lectura de las mismas. Ok, primeramente muchas gracias Armando, realmente excelente la exposición. Hay algunas preguntas por parte de los colegas que están acá participando en el seminario. El ingeniero José Luis Coca nos indica cuál es la frecuencia con la que trabajan los sensores ultrasónicos. Es un intervalo de frecuencias del orden de los, por arriba de los 40 megahertz, dado que la descarga parcial es un fenómeno de alta frecuencia y eh, eh, se manifiesta por arriba de 1 MHz hasta los 40 MHz, incluso pueden llegar hasta los 80 MHz. Utilizamos sensores ultrasónicos en ese orden de magnitud de las decenas de megahertz, normalmente alrededor de los 40 y por encima de ellos. Ok, el ingeniero Gustavo Fernández pregunta, ¿el principio de funcionamiento del AE150 se basa en la detección acústica y eléctrica? Sí, ambos. Se requiere una parte de la detección eléctrica con la antena de UHF o con el transformador de corriente de alta frecuencia para hacer la detección eléctrica de la descarga parcial primero y obtener el pulso de la descarga para usarlo como referencia temporal para las ondas ultrasónicas. La detección, la manifestación eléctrica viaja muchísimo más rápido a velocidades cercanas a las de la luz, a las ondas electromagnéticas, que las ondas mecánicas ultrasónicas. Entonces, hacemos la detección primero de la manifestación eléctrica a partir de estos dos métodos que ya les comenté, uno de ellos, y por el otro lado hacemos la detección ultrasónica con los 4 sensores montados alrededor de la unidad central. Y las ondas electromagnéticas viajan muchísimo más rápido y se detecta primero y después se detectan las ondas ultrasónicas. Y la diferencia temporal es lo que nos permite hacer la relación entre tiempos de viaje o de arribo de las señales ultrasónicas a cada sensor y correlacionarlas estas con las velocidades de transmisión de las ondas ultrasónicas a través del aceite y del acero. La relación velocidad-tiempo nos dará distancias que convertimos posteriormente en las distancias entre los sensores ultrasónicos y el punto de origen de la descarga parcial. Ok, una pregunta que creo que ya la hemos visto en el seminario, pero para volverlos a replicar. Dice, ¿cuál es el sentido de los 4 sensores en las esquinas del equipo? Y para la localización, ¿cuál es el análisis que realiza el equipo? Eh, el sentido que tienen los 4 sensores es contar con la mayor información posible de ondas ultrasónicas presentes en el sistema. El algoritmo matemático requiere un mínimo de 3 señales ultrasónicas con 3 tiempos de arribo al sensor, con tres informaciones de tiempo para poder hacer un cálculo ya sea de un punto o de un vector. Se requiere un mínimo de 3 señales. Entonces, nosotros ponemos 4 sensores para poder hacer diferentes combinaciones de 3 de ellos y que cada combinación me dé un punto o un vector con una misma posición de detección de la unidad central y los 4 sensores. Puedo hacer combinaciones de 3 ondas diferentes que me darán diversos puntos de localización o vectores de localización con una misma posición
de inspección al exterior del tanque. Entonces, eso me permite reducir la cantidad de posiciones a las cuales debo colocar la unidad central alrededor del tanque y acelerar el proceso de inspección. Me entrega más información con menos trabajo de inspección. Por eso tenemos 4 sensores. Y otro detalle, los sensores pueden desprenderse de la unidad central para poder colocarlos en diferentes posiciones individuales cuando tenemos problemática para ubicar o colocar la unidad central alrededor del tanque, debido a todo lo que existe alrededor del mismo, como pueden ser ventiladores o cualquier otro accesorio, controles, el cambiador de taps, en fin, muchas cosas que tiene el transformador montado al exterior del tanque y que a veces dificultan mucho el posicionamiento de la unidad central. Entonces podemos desprender los sensores ultrasónicos y colocarlos donde tenemos espacio. Le damos la información al software de cuál es la ubicación exacta de cada sensor con respecto a una esquina del tanque que se usa como origen de coordenadas. Y con esa información es como procesa el software la unidad. Requiere las dimensiones del tanque, usar una esquina del mismo como origen de coordenadas para todas las distancias, requiere las posiciones de los sensores o de la unidad central, en su caso, y con esa información, que es parte del preprocesamiento, y una vez obtenidas las ondas ultrasónicas y los tiempos que requerimos, hace el software los cálculos correlacionando toda esta información y obtiene las distancias entre los sensores y la descarga parcial. Ok. Otra pregunta. Con el equipo indicado de medición tradicional de descargas parciales por método eléctrico, ¿es posible modificar la frecuencia central de medición y el ancho de banda para seleccionar un área de integración de la señal con menor ruido de fondo? Bueno, de hecho, el proceso, sí, la respuesta es sí. El proceso de detección incluye un ajuste de las ganancias de los sensores ultrasónicos. Y hacemos primero una etapa de detección general con mediciones de resolución de fase. No las presenté aquí por cuestión de tiempo, pero se hace una etapa primera de detección de las descargas con gráficas ya clásicas de detección de descargas parciales que se llaman de resolución de fase, PRPD. En la gráfica nosotros podemos encontrar los instantes de tiempo y las amplitudes de las descargas de manifestación de la descarga parcial con base en esta gráfica de resolución de fase. Es una gráfica que nos presenta datos de amplitud de la descarga parcial en dBs contra ángulo de fase de la onda de tensión. Entonces, con base en esa información yo puedo reducir los intervalos tanto de amplitud en decibeles de la descarga parcial como de los ángulos de fase dentro del ciclo de tensión de manifestación de las descargas para hacer una detección todavía más fina de la descarga parcial. Entonces, hacemos esa primera etapa de análisis en resolución de fase para decirle al software y ajustar los anchos de banda de detección de las ondas, tanto eléctrica como acústica, a intervalos específicos para que la detección sea más detallada y con mejor resolución. Y eso incluye también
el ajuste de las ganancias de los sensores ultrasónicos. Entonces, ya cuando pasamos a hacer ya la detección concreta de las ondas ultrasónicas y su filtrado, tenemos una información mucho más detallada. Entonces, sí incluye esa posibilidad el principio de operación y la forma de operar el equipo. Ok, muy bien. Otra consulta. Para la localización de descargas parciales con el AE150, ¿cuánto tiempo se estima para una localización precisa en vista que el HFCT solo proporcionará un tipo de patrón PRPD y no ayudará en la identificación de la fase con mayor afectación? La sensibilidad de los micrófonos es tal que sin importar el lado de la cuba donde se instale, se identificará el punto de falla. De hecho, parte del proceso inicial de la inspección implica, si vamos a usar el HFST, probar montando el HFST en cada uno de los cables de puesta a tierra que tengamos en el tanque para identificar aquel que nos da la mejor detección de las corrientes inducidas que viajan a tierra desde el o inducidas por la descarga parcial. Entonces, sí requerimos colocar el HFST en cada uno de los cables para ver cuál es el que me da la mejor detección del pulso de la descarga. Entonces, una vez detectada de manera más intensa o cuál es el mejor cable de puesta a tierra que me está dando la mejor detección del pulso eléctrico, ya puedo proceder a instalar o montar mi unidad central en diversos puntos alrededor del tanque para ver en cuál es aquel donde empiezo a detectar las ondas ultrasónicas. ¿Por qué? Porque al interior del tanque hay muchas cosas y la descarga parcial podría estar ubicada en un punto que bloquee las ondas ultrasónicas hacia el punto donde se coloque la unidad central. Entonces, necesito yo probar con la unidad central en diferentes costados del transformador para ver en cuál es en aquel punto en donde empiezo a hacer detección ya directa de las descargas parciales. Es porque ya la unidad central está recibiendo directamente de la descarga parcial las ondas ultrasónicas. Ya no hay nada que lo esté bloqueando la trayectoria de las ondas. Entonces, una vez que ya hago esa primera detección de ondas ultrasónicas concretas, puedo hacer otras 2 o 3 posiciones, es suficiente, alrededor de esa misma zona o de ese costado del tanque para tener más información. No sé si con esto respondí la pregunta, Harold. Ok, de todas maneras también nos vamos a estar comunicando vía web para aclarar las consultas o por teléfono con los que están participando del otro lado. Muy bien. Un par de preguntas más por cuestión de tiempo. Vamos a después las siguientes preguntas las vamos a responder de forma individual a los participantes. Y como les digo, nosotros nos ponemos ya en contacto con ustedes, nos dejaron sus datos por email y teléfono. Entonces, cualquier consulta, duda, la vamos a hacer. Vamos a tratar de resolverla conjuntamente, Armando. Muy bien. Bien, una pregunta. Dice, ¿cuánta sensibilidad tiene la localización de las descargas parciales en caso de existir ruido externo alrededor del transformador? El ruido externo alrededor del transformador nos puede alterar o causar problemas durante el proceso de detección. No tanto el ruido electromagnético, porque estamos haciendo la detección de manera muy directa, tanto con el HFST o si es mejor hacerla directamente al interior del tanque con la antena de ultra alta frecuencia insertada por alguna válvula de aceite. Lo que provoca más problemas
es el ruido mecánico, es decir, a nivel ultrasónico, provocado por cualquier vibración mecánica, provocada, por ejemplo, por los ventiladores. Los ventiladores son eh, 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 una fuente de ruido muy mecánico, muy intenso, que puede provocar ruido a nivel ultrasónico que sería detectado por los sensores, claramente. Entonces, puede ser una fuente de interferencia en nuestras detecciones. El ruido electromagnético tendría que ser muy intenso para alterar nuestra detección eléctrica, sobre todo si usamos la antena ultra alta frecuencia, porque normalmente el tanque pues eh, eh, filtra, debido a la cantidad de metal que tiene, filtra estas ondas externas. Ujú. Pero dado que se convierten también en eh, corrientes que derivan a tierra por los cables de puesta a tierra, podrían ser detectados por el transformador de alta frecuencia. Entonces, las sensibilidades del HFCT y sobre todo su ancho de banda están ajustados precisamente para limitar estos ruidos, y normalmente los pulsos de descarga parcial, incluso con los otros equipos, siempre se detectan en niveles o se manifiestan en niveles por encima del ruido electromagnético. Entonces, podemos tener una banda de ruido, ¿no?, que no tiene ninguna relación con la fase eléctrica de nuestra tensión aplicada, y los pulsos sí la tienen. Los pulsos primero tienen una amplitud en decibeles por encima del ruido, pero además siempre se dan en relación de fase con la onda de tensión eléctrica. Estas dos características nos ayudan a discernir entre ruido y pulsos de descarga parcial. Entonces, el ruido eléctrico es menos problemático que el ruido mecánico. Y bueno, ¿cómo combatimos eso ya en el A150? Con ganancias variables en los sensores ultrasónicos, los cuales podemos ajustar para mejorar la detección, ya sea disminuyendo la sensibilidad o aumentándola, según sea el caso. Ok, muchas gracias, Gustavo. La última pregunta indica, por ejemplo, la posibilidad de hacer prueba de descargas parciales en offline y online, y detección de descargas parciales en cables subterráneos y aéreos. Eh, bueno, para un transformador de potencia aislado en aceite, podemos hacer las pruebas tanto en línea como fuera de línea. Eh, Obviamente el propósito y el diseño original de la E150 era que pudiera usarse en línea para no obligar a que se usara solo cuando el transformador ya ha sido eh, eh, sacado de operación normal. No, al contrario, queremos favorecer que se haga el proceso de detección y hasta reparación de la falla en un transformador que aún esté operando. Es decir, queremos ayudar a que la información acerca del problema de descargas parciales en ese transformador se dé mientras éste está operando y aún eh, eh, sin presentar una falla crítica que lleve a su sacada de operación. Entonces, está pensado principalmente para pruebas en línea, pero por supuesto que puede usarse para pruebas fuera de línea, ya en laboratorio o en taller. Claro que sí. En cuanto a cables, no tenemos nosotros equipos específicos para probar las descargas en cables. Nuestros equipos portátiles, como los que les presenté al inicio, son para accesorios de cables, empalmes, codos, y bajo ciertas características o condiciones, podríamos llegar a hacer una detección de descargas en el cable,
pero si tenemos acceso a un extremo del mismo, por ejemplo, en un punto de conexión con empalmes, y tenemos los cables de puesta a tierra de la malla del cable, porque, bueno, ya la detección de descargas parciales en cables implica otro tipo de equipos que nosotros no fabricamos. Ok, Armando, muchísimas gracias por tu tiempo, por las respuestas. Hay algunas más que las vamos a, como les dije inicialmente, hacerlas ya por correo electrónico por cuestión de tiempo. Agradecerte infinitamente la explicación brindada. Seguramente estaremos de aquí en adelante con otro par de seminarios también interesantes para las áreas de subestaciones eléctricas, para los encargados de línea. Y nosotros como Helios somos ya representantes de NDB acá en Bolivia. Eso lo puede también comentar Armando. Sí, El claro tema que de sí. la capacitación, soporte técnico, principalmente por las características de los instrumentos, lo haría directamente desde fábrica, si no estoy mal, Armando. Bueno, sí, la capacitación en todos nuestros equipos está incluida en el costo del equipo y tenemos tres opciones. Una, que acudan los técnicos a nuestro laboratorio en Quebec para recibir la capacitación. La otra, que se solicite a un ingeniero de NDB acudir a hacer la capacitación en el sitio o en la sede del cliente una vez entregado el equipo, y la otra hacerla vía este tipo de interacción, videoconferencia. Esas son las tres opciones que nosotros tenemos para capacitación. El soporte también es constante. Nosotros estamos disponibles las 24 horas durante todo el año para el soporte técnico sin costo a nuestros clientes y a nuestros distribuidores también. Entonces, no tenemos tampoco un tiempo especificado para la existencia de este soporte. En eso nos caracterizamos por ser completamente abiertos y dispuestos a brindar el soporte a nuestros clientes. Ok, estimado Armando, entonces mil gracias nuevamente por tu participación y a todos los escuchas, agradecerles por su tiempo. María Luisa, por favor. Ok, muy bien. Estamos ya cerrando este seminario. Nuevamente, gracias Armando por la disertación. Gracias a todos los participantes por su Gracias a tiempo. todos. Adelante Armando, te escuchamos. Muchísimas gracias. Perdón, María Elisa, por la interrupción. Bueno, agradecerles nuevamente a todos ustedes su tiempo, su presencia. Nuevamente me pongo a sus órdenes para cualquier nueva comunicación por esta vía o por correo electrónico, como ustedes deseen, para profundizar en estos temas o incluso seguir hablando acerca de nuestros otros equipos. Muchísimas gracias a Helios, a Harold, a María Elisa por haber organizado este seminario. Espero que haya sido de su entera satisfacción. Espero haber estado a la altura de sus expectativas. Y bueno, me sigo poniendo a sus órdenes y esperemos que tengamos a futuro, pues, que ustedes sean los orgullosos propietarios de un sistema E150 en el futuro. Muy bien, estamos seguros que así será, Armando. Ok, que tengan todos muy buenos días y estamos cerrando este seminario. Gracias.